el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les da la más cordial bienvenida al webinario Acceso a la Justicia en época de emergencia. Saludamos al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, y al doctor Gustavo Jalk. En este momento damos la palabra al doctor Enrique Pozo Cabrera, rector de la Universidad Católica de Cuenca, quien inaugurará este webinario. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a mi querido y estimado amigo Gustavo Jalk. Gusto verte, Gustavo. Que estés muy bien tú y toda tu familia, tu casa. Mi distinguido doctor Stalin Bernal, nuevamente con esas iniciativas, dando un aporte notable en la colectividad a través de estos procesos de capacitación permanente. Y a todas y cada una de las personas que nos escuchan. Para todos es sabido que clásicamente los poderes en el Estado se han dividido en el ejecutivo, legislativo, el judicial. Y el judicial tiene una particularidad, que es la que establece los límites entre los distintos poderes, el que evita la arbitrariedad. En definitiva, el poder judicial ancla toda su legitimidad en la necesidad de proteger a la colectividad, de proteger al ciudadano frente a arbitrariedades de los órganos del sector público o también de las acciones de los privados. Y hoy, en estos momentos tan difíciles para el mundo, la pandemia nos ha generado una sociedad de carácter virtual. Y las instituciones creadas en el siglo XX deben responder ahora, no únicamente en el siglo XXI con cambios, sino ahora con cambios radicales frente a una sociedad de carácter virtual. Y entre ellas, la función de carácter judicial. ¿Y qué mejor para expresarnos sus ideas, para plantear alternativas, aquel que la dirigió? Y es un amigo fraterno de esta Casa Superior de Estudios, Gustavo Yark, un iniciador, un motivador de la cultura de paz, es un gestor de la mediación, es un impulsor de los cambios de la litigación oral en el Ecuador, es decir, un hombre que su pasión ha sido la administración de justicia, se ha vinculado a ella, ha promovido sus cambios, su automatización, la generación de procesos dinámicos que le permitan dar más agilidad. Por eso es importante escuchar a Gustavo ahora con sus planteamientos y alternativas frente a los procesos que hoy nosotros tenemos. Muchísimas gracias y seguros de éxitos en la exposición, Gustavo. Gracias, Enrique, Agradecemos por tus palabras. Mil gracias. Agradecemos la intervención del doctor Enrique Pozo Cabrera y recordamos a los participantes que la modalidad de este webinario serán 60 minutos de intervención del ponente y al final de la conferencia se leerán las preguntas seleccionadas. Damos paso al doctor Gustavo Jalk, quien es abogado y doctor en jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor de varias universidades de Ecuador y del extranjero. Ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos, ministro del Interior y presidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Impulsó la reforma procesal oral en todas las materias y desarrollo de los métodos alternativos de solución de conflictos en el sistema procesal de la región. Es consultor internacional, ha recibido el reconocimiento de diversas instituciones internacionales por su aporte a la reforma judicial. Recibió la condecoración Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia, otorgada por la Fundación Carlos III de España, y es autor de la obra La transformación de la justicia en el Ecuador, una realidad medible, que contó con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo. En este momento damos paso al reconocido doctor Gustavo Jalk. Gracias, Carolina. Muy buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento por esta invitación que me hace la Universidad Católica para participar en este webinar sobre un tema tan trascendente y de tanta importancia en el contexto en el que se encuentra el Ecuador y el mundo. Agradecer en particular al señor rector, al estimado amigo Enrique Pozo, quien generosamente se ha expresado y a quien le agradezco mucho por sus generosas palabras. Asimismo, un agradecimiento al doctor Stalin Bernal por todo el apoyo técnico y la iniciativa de
de estos conversatorios, de estos espacios de discusión en los que creo que todos estamos obligados, en la medida de nuestras posibilidades, de apoyar y de colaborar en la reflexión sobre temas tan trascendentales, más aún en el contexto que mencionaba hace un instante. A usted, Carolina, y a todo el equipo técnico, mil gracias por el apoyo que nos van a brindar en esta conferencia. Acceso a la justicia en la emergencia sanitaria. Es obligatorio, sin duda, partir de un marco conceptual sobre el acceso a justicia, sobre las necesidades de, como decía el señor rector hace un instante, que es el centro y la razón de ser de la función judicial y del Estado en sí mismo, el proteger los derechos humanos de las personas, los derechos ciudadanos en general, mirar lo que es necesario hacer con o sin pandemia, y más aún, lo que se debe hacer con mayor énfasis en un contexto de vulnerabilidad mayor para todos los sectores de la sociedad, porque la situación que vivimos afecta a todos, a unos más que a otros, sin duda, y siempre habrá un grupo que salga beneficiado, grupos que salen beneficiados también, pero en general esto afecta a todos los sectores de la población sin ninguna distinción. En eso el COVID-19 es bastante democrático. Ha afectado realmente a todos los habitantes de los diferentes países del mundo. Entonces vamos a marcar en esta conferencia, en el tiempo que tenemos, vamos a dar un marco conceptual sobre el acceso a la justicia necesarísimo, hacer referencia a un marco normativo internacional relacionado con la pandemia, donde tenemos que revisar ya normativas, resoluciones que han tomado organismos internacionales de derechos humanos en particular, sobre lo que los estados deben hacer en estos tiempos y que directamente están relacionados con el tema de la pandemia y la obligación de los estados de seguir garantizando acceso a justicia. Tendremos que mirar también, por lo tanto, qué es lo que ya se debe hacer y tomar medidas para seguir garantizando el acceso a justicia y hacia el final terminar con algunos planteamientos muy necesarios de política pública y finalmente también no me quiero impedir de también topar un tema sensible a manera de ejemplo de lo que implica el acceso a justicia relacionado con el tema de justicia juvenil, que puede ser un ejemplo también de lo que debe significar la toma de medidas en relación al acceso a la justicia en este contexto en el que nos encontramos. Este será el marco que nos acompañará un poquito la agenda de esta hora que tenemos para presentar el tema y luego pues tener el espacio pertinente para las preguntas que ustedes consideren oportunas. Así que vamos a compartir una presentación que quizás nos simplifique el análisis y nos permita, ojalá, ganar tiempo en la presentación, que espero ya esté visible para ustedes. Si no es así, Stalin o Sebastián me lo harán notar, pero entendería que ustedes ya tienen visible esta presentación que, como digo, tiene el objetivo de dar más información en menos tiempo y poder abordar un tema tan amplio y necesario en el tiempo que tenemos. Acceso a la justicia en la emergencia sanitaria. Pero como decía hace un instante, no podemos dejar de partir de un marco conceptual fundamental y de graficar lo que el Estado, para qué existe el Estado, qué es lo que debe hacer en estos contextos y para qué la función judicial y los organismos encargados de proteger derechos deben hacer en estos contextos. Y para eso no puedo dejar de empezar por un tema que creo que nos ha conmovido a todos en esta semana. Imágenes, que no importa el país del que sea, pero lamentablemente son reiterados en algunos países estos hechos, que nos deben realmente hacer pensar de todo lo que aún hace falta por hacer que el Estado cumpla realmente su razón de ser, que es la de proteger a los ciudadanos. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Una imagen en la que el representante de la ley en la calle, la puerta de entrada al sistema institucional, aplasta a un ciudadano en la calle que posiblemente cometió alguna ilegalidad. Creo que la imagen es absolutamente elocuente. Un representante del bien común, entre comillas, en esta imagen, aplastando los derechos de los ciudadanos. En este caso, graficados en la persona de George Floyd, de 46 años de edad, afroamericano, discúlpenme, para variar en estas circunstancias, que luego de varios minutos de decir no puedo respirar,
deja de existir también. Su último aliento significó las palabras: no puedo respirar, no me maten. 6 años antes le ocurrió lo mismo a Eric Garner, en circunstancias muy similares, también afroamericano. Y en los años 90, no olvidemos el caso de Rodney King, quien salvó su vida de milagro luego de varios azotes recibidos. Eric Garner, luego de 6 años, no recibe justicia, no había sido sentenciado por su muerte, como tal vez eventualmente suceda en el caso de George Floyd. En el caso de Rodney King hubo una sentencia de un tribunal que trata el caso de 6 policías blancos que habían maltratado a Rodney King. 6 policías blancos juzgados por un tribunal integrado exclusivamente por blancos, por un jurado integrado exclusivamente por blancos también. La sentencia inicial fue absoluta inocencia, más allá de imágenes y de videos como estos. La reacción de la población, como recordamos y está registrada en la historia, en los años 90, fue de una violenta reacción de la población afroamericana que destruía bienes públicos y privados en contra de esa sentencia que decía que el Estado le decía a esos policías blancos que no habían hecho absolutamente nada. El mensaje es fuerte. Los tratadistas lo han recogido como un ejemplo de que si la gente sale a protestar en contra de una decisión, en este caso del sistema judicial de un país, es porque no se reconoce en esa decisión y porque no se está reconociendo en las acciones que las instituciones destinadas a proteger sus derechos están tomando. Esto no justifica la violencia o la muerte, no la justifica, la explica en buena parte, y sobre todo es un mensaje de que la paz social se construye y se va dando en la medida en la que nos sentimos parte de la comunidad. Y el Estado tiene un rol fundamental de integración, un rol fundamental de tejer los enlaces sociales de manera positiva para que todos nos sintamos parte de la comunidad. Si nuestros derechos son respetados, empezamos a sentir que somos parte de esa comunidad. Si compartimos los valores de esa comunidad, entonces nos sentimos parte de esa comunidad. Si no compartimos esos valores, no nos sentimos parte de esa comunidad. Y el Estado está para garantizar esos derechos y para ser el ejemplo de los valores que se debe tener desde la representación del bien común. No podía dejar de iniciar esta conferencia con esta imagen de hechos ocurridos en esta semana y que son más frecuentes de lo que aparecen en los medios y en las fotografías, porque no siempre pueden ser captados con estas imágenes, hechos que además ocurren en muchos países del mundo. Dicho esto, para graficar y subrayar que el primer deber del Estado es, y su razón de ser, es el de garantizar los derechos de las personas y ser garante de la igualdad de todos ante la ley. Naciones Unidas por primera vez ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Objetivo 16 específicamente, la necesidad de que para que tengamos un desarrollo sostenible en el planeta es importante que los estados garanticen acceso a la justicia. Textualmente el objetivo, el ODS 16 de Naciones Unidas, que debe cumplirse en la Agenda 2030, dice promover sociedades pacíficas e inclusivas y para que y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Es decir, justicia, transparencia. Ahí estamos nuevamente. Perfecto, ahí estamos nuevamente. Perfecto. Seguimos adelante. Y también hace falta ahora, contextualizando en la época de pandemia, global, la razón de ser del Estado. Naciones Unidas nos dice a los estados, para tener desarrollo sostenible debemos tener acceso a la justicia. Y tenemos también, más recientemente, hace pocos días, declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
La declaración 120 de 9 de abril, de este 9 de abril, en plena pandemia, relacionado con el COVID-19 y los derechos humanos. Voy a hacer alusión solamente a 2 de los puntos de la declaración de la Corte Interamericana. El número 10, se debe velar porque se preserven las fuentes de trabajo y se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores. Derecho humano fundamental, declaración de la Corte, estamos en pandemia, es cierto, hay recortes presupuestarios, hay la necesidad de que todos colaboremos, pero la Corte nos está diciendo que es obligación de los estados tomar medidas para preservar las fuentes de trabajo y los derechos de los trabajadores. Número 12. Es indispensable que se garantice el acceso a la justicia y a los mecanismos de denuncia, etc. Si también la Corte nos está diciendo, ojo, estamos en pandemia, hay declaraciones de estados de excepción, de estados de alarma, dependiendo del país, pero en medio de todo esto es indispensable que se siga garantizando el acceso a la justicia de los ciudadanos. Tenemos también la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual textualmente en su resolución en el numeral 20 nos dice, como obligación para los estados y las entidades financieras a nivel internacional, suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de garantizar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos. Esta resolución, también tomada a inicios del mes de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una resolución normativa hacia los estados en las que claramente se establece que Estado, razón de ser, proteger a los ciudadanos, estamos en pandemia, hay prioridades de política pública y se establece esta recomendación en relación a la disponibilidad de recursos que prioritariamente deben estar destinados a la protección de los derechos de los ciudadanos. Es decir, acceso a justicia en términos integrales significa que cada entidad del Estado haga lo que tiene que hacer en el marco de sus responsabilidades y que luego ese acceso a justicia, ya como tutela judicial, desemboque en una protección de estos derechos en la medida en la que estos además están garantizados por convenios internacionales y también por la normativa nacional. Si hablamos de acceso a justicia, es importante sistematizar rápidamente las barreras de acceso a las que los ciudadanos están sometidos y que les impide llegar de manera integral a un servicio de justicia. Unas barreras afectan a unos, otros a otros ciudadanos. Algunas políticas ya han sido implementadas y algunos pueden haber ya superado sus problemas de acceso al servicio de justicia. Porque la justicia también tiene que ser vista de esa manera, como un servicio público al que tienen derecho los ciudadanos. Las barreras pueden ser barreras económicas, barreras culturales, barreras contra los grupos de atención prioritario, barreras geográficas y barreras de efectividad. Así se ha clasificado generalmente las barreras de acceso a justicia. Y lo que la Corte Interamericana nos está diciendo es que si estas barreras existían previamente a la pandemia, a la cuarentena, ahora más que nunca hay que tomar medidas para que en la pandemia se haga tal vez lo que no se hizo antes o se siga haciendo lo que se debe hacer para superar estas barreras y adicionalmente hacerlo de tal manera, y ese es el desafío de salud pública, que no ponga en riesgo a nadie. Es decir, que haya un servicio público que está diseñado tradicionalmente para que las personas se junten, se acerquen, y que en este caso debe seguirse produciendo este servicio y esta protección de derechos sin que esto afecte la seguridad de las personas y por lo tanto la toma de medidas de bioseguridad, lo cual vuelve aún más complejo la toma de medidas en la práctica. Ahora bien, en un marco doctrinario y conceptual también es importante tomar en cuenta, antes de entrar en aspectos más puntuales, que para diseñar un sistema de protección de derechos o de solución de conflictos también, tenemos al menos 3 conceptos que los pueden inspirar: el poder, el derecho y las necesidades de las personas.
estos tres conceptos pueden inspirar el poner en marcha y diseñar un sistema de atención o protección de derechos. Y hay estudios de Naciones Unidas también que demuestran que las sociedades más eficientes son las que diseñan mecanismos de acceso a justicia, de solución de conflictos, de tutelas de derechos, que se basan primero en las necesidades de las personas, es decir, modelos de demanda, que es lo que la gente quiere, y desde ahí diseñar un servicio público o un sistema de solución de problemas. El derecho como institucionalidad que diseña las competencias de cada uno, y el poder, que siempre existe, pero que debe estar sometido a normas jurídicas muy claras. Las sociedades eficientes son las que diseñan los sistemas que atienden de mejor manera las necesidades, tienen normas claras, y el derecho y el poder está claramente sometido a esas normas. Y las ineficientes son las que es al revés, en las que el poder es preponderante, la arbitrariedad, el derecho apenas atiende una parte y las necesidades de la gente en general no son las que inspiran la política pública, sino a los que el poder puede responder. Este marco conceptual, espero sobre todo que los jóvenes que nos escuchan lo tengan muy presente siempre a la hora de ir evaluando las acciones que toman unos u otros y en función de qué modelo lo están haciendo, para atender necesidades de bien común o en función de espacios de poder. Si queremos una sociedad más eficiente, ya ni siquiera en este punto hago una alusión a temas de virtud o de ética o de moral, casi que si queremos ser más eficientes, la ética siempre resulta un mejor negocio y siempre da mejores resultados. Y la eficiencia está basada en buscar la satisfacción más amplia de necesidades. Ahora bien, esas formas de solución de conflictos y de tutela judicial basada en necesidades de derecho y poder debe ser evaluada también, porque cada una de ellas puede ofrecer algo que en alguna circunstancia podría ser positivo o no necesariamente mejor o peor que la otra. ¿Qué nos permite evaluar el mejor sistema para permitir acceso a justicia? Costos de transacción, ¿cuánto le cuesta a la gente en tiempo, en dinero, en recursos? Al sistema, que es de todas maneras recursos de la gente también. Satisfacción con el resultado. ¿Qué me produce a las partes, a las personas, a los ciudadanos? ¿Qué satisfacciones produce el resultado final de lo que están haciendo las instituciones públicas? Efectos sobre la relación en la comunidad y la recurrencia de la disputa. Es decir, ¿terminó realmente el conflicto o solamente se postergó? Con esas medidas con esas variables podemos evaluar lo que nos ofrece cada uno de estos conceptos a la hora de diseñar un sistema de acceso a justicia. Las críticas que se puede hacer a cada una de ellas, porque ninguna, por supuesto, es perfecta, es que la que está basada en necesidades, que es más eficiente, sin duda, tiene ciertos inconvenientes a ser tomados en cuenta. Que puede existir desequilibrio de poder. Y fíjense que ahí voy a apuntalar ya un tema muy de actualidad. El diálogo siempre ha existido en la sociedad. No es nada nuevo. El tema es el diálogo. Entonces, si decimos que en este contexto es importante dialogar para resolver problemas, está muy bien. Pero hay que fijarnos si es que es un diálogo con desequilibrio de poder. Y si ese diálogo se da con desequilibrio de poder, el resultado no va a ser un resultado de satisfacción y de mutua satisfacción, sino que va a haber alguien con más poder que en el diálogo se podrá imponer. Entonces, el llamado diálogo es muy bueno, en la medida en la que dialoguemos en igualdad de condiciones, dialoguemos con garantías pertinentes que nos permitan llegar a un resultado real en el que nadie salga engañado y en el que nadie salga burlado en sus derechos. Y si estamos hablando de derechos laborales, con mayor razón, porque tienen carácter de irrenunciable. También se le critica el voluntarismo, porque el diálogo finalmente está basado en la voluntariedad, y esto es cierto. Más allá de que una ley diga, están obligados a dialogar, puede ser que esté obligado a dialogar, pero no estoy obligado a ponerme de acuerdo. Y el acuerdo solo se va a lograr si es que en efecto mis necesidades están satisfechas en un contexto de igualdad. Es decir, yo estoy dispuesto a sacrificarme si el otro también está sacrificándose, en un contexto en el que todos debemos sacrificarnos. Pero si yo me sacrifico y el otro se aprovecha de mi sacrificio, creo que va a ser difícil que el acuerdo sea satisfactorio si solamente hablamos de derechos irrenunciables, transigibles. Y si ya entramos en el terreno del derecho intransigible, entonces peor aún, incluso eso tendría
no solamente técnicamente inconveniente, sino jurídicamente sería inviable. Las basadas en el derecho tienen la crítica del formalismo y la lentitud. Es decir, normalmente los mecanismos muy formales, las funciones judiciales del mundo, suelen ser muy formalistas, y esto genera lentitud y esto genera un alejamiento también del ciudadano que no entiende complejos modelos de procedimientos para resolver sus conflictos o para que se protejan sus derechos. Y los basados en el poder, es decir, la imposición, que incluso a veces en estados de excepción son legítimos, es decir, el poder debe imponerse para poner orden, para garantizar seguridad, para que la gente haga lo que debe hacer, para incluso protegerse a sí misma. Pero incluso en esas condiciones no se pueden suspender derechos como el debido proceso, el acceso a la justicia, la dignidad de las personas en general. Y, por supuesto, la crítica que tienen estos modelos son la desigualdad, la arbitrariedad, la imposición, el abuso y, sobre todo, finalmente, ya en lo técnico puro, no resuelven el conflicto. Solamente lo postergan para cuando haya una variación en los esquemas de poder. Acceso a justicia implicaría fundamentalmente dos cosas: acceder a un procedimiento judicial efectivo que proteja mis derechos y, además, establecer diferentes metodologías de solución de conflictos. Políticas de acceso a justicia en pandemia. Algunas iguales a las anteriores a la pandemia, pero que se deben reforzar en la pandemia. Proporcionar más tutela a menor costo. Algunos piensan al revés, dicen, no, ahora nos debe costar todo. Tal vez algunas cosas sí, pero la justicia no. Nos debe proporcionar más tutela, más que antes incluso, en pandemia, porque mis derechos están siendo aún puestos más en peligro en la situación. Y más aún cuando el marco conceptual y jurídico no está orientado necesariamente a proteger al más débil. Tutela a menor costo. Diversificar formas de solución de conflictos. Esto es muy importante, lo vamos a ver en números más adelante. Es decir, si yo estoy ofreciendo acceso a justicia, a un servicio que va necesariamente a recibir una ola y una avalancha de demandas, tendré que poner en marcha diferentes formas de solución de conflictos que nazcan desde la institucionalidad y también desde la propia sociedad. Procedimientos más efectivos. Desjudicializar el sistema. No todo debe ser judicializado porque además no se van a alcanzar a resolver todo, al menos en los tiempos exigibles. Superar cultura de litigio e instaurar cultura de diálogo. Sí, con un marco institucional que garantice la igualdad de oportunidades. Implementar tecnología al servicio de la agilidad y la transparencia. Vamos a hacer énfasis en este punto más adelante, porque la tecnología se va a convertir en una aliada de las instituciones públicas para servir mejor a la gente, sin que, por supuesto, se atropelle ninguna garantía judicial. Este cuadro nos va también a contextualizar el desafío que tienen las funciones judiciales del mundo, del Ecuador y del mundo, para enfrentar lo que significa acceder a justicia en tiempos de pandemia. Estos gráficos nos están dando en la línea roja la tasa de congestión de la función judicial ecuatoriana en los últimos años. De los datos que disponemos, por supuesto, porque ya no tenemos datos públicos sobre este tema, al menos accesibles de manera general que yo conozca. La línea roja es la tasa de congestión, la línea azul en la mitad es la tasa de pendencia, es decir, el tiempo, y la tasa verde es la tasa de resolución. Estas variables se interrelacionan. A mayor congestión, mayor pendencia y menor resolución. Entonces, ¿qué nos ocurría en el año 2012? Quiero decirles que el año 2008 era mucho peor que esto, ¿no? Se llegaba a una tasa de resolución, incluso de congestión, perdón, de 8 puntos. ¿Qué quiere decir 4 puntos en el año 2012? Quiere decir que por cada juicio que se resolvía quedaban aún 4 por resolverse. Y eso implicaba una tasa de pendencia de 3.2, que significa ¿qué? Que si la función judicial en el año 2012 cerraba sus puertas y solo se dedicaba a despachar lo que tenía acumulado, se demoraba más de 3 años en ponerse ahí. La tasa de resolución era apenas del 77%, es decir, casi el 30%, el 28% quedaba para, el 23% quedaba para el próximo año. Que en números son miles de procesos que no se resolvieron en un periodo y que quedan postergados para el año siguiente. Esto se fue resolviendo en el tiempo, con una serie de políticas que vamos a enumerar muy rápidamente.
y que nos dio como resultado que en el año 2017 tengamos estadísticas muy cercanas al ideal. Es decir, 1.6 de congestión, 1.5 es el estándar internacional. 1.14 en resolución quiere decir que finalmente logré despachar más de lo que entraba, y esto lo empezó a hacer la función judicial desde el año 2014. Ahí sí, poniéndose al día. Entonces, descongestionando, poniéndose al día y reduciendo la tasa de dependencia. ¿Cómo se puede hacer esto? No es fácil, se requiere mucho sacrificio, muchas horas de trabajo y poner en marcha, sin duda, todo un aparataje de creatividad y de diversificación del servicio judicial. Este gráfico lo paso muy rápido, pero también nos muestra cómo, si desde el año 2014 se empezó a despachar más que los ingresos, es decir, también los acumulados. Y esa rueda que se convertía en una bola de nieve que crecía a disminuir para hacer que las funciones judiciales se pongan al día. Esto dices, debe descongestión y una verdadera puesta al día. Los problemas técnicos tienen soluciones técnicas con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con algunos recursos, no tienen que ser realmente enormes, hay recursos que se pueden usar de mejor manera. ¿De qué se trata entonces en estos contextos que se le vienen a la función judicial? ¿Por qué? Y en esto quiero subrayar y revolverme un ratito a esta gráfica. Si en el año 2017 estábamos dentro de líneas de las mejores en América del Sur, lamentablemente en lo que está ocurriendo desde hace algún tiempo y sobre todo este año, creo que nos va a proyectar lo siguiente, en datos que son fáciles de calcular. Si tenemos este año 3 meses prácticamente con una función judicial prácticamente paralizada, salvo para algunos aspectos como lo penal, ya tenemos ahí cerca del 25% de congestión acumulada para este año, solo en estos 3 meses. Más lo que ya se venía acumulando, que siendo conservadores podemos hablar de un 15%, digamos 10%. Estamos cerca ya de un 40%, 35% de acumulación. Más la ola de demandas que se vendrán en temas laborales, en temas sociales, en temas de derechos humanos, en temas de derechos del consumidor, porque tal vez antes no estábamos dispuestos a batallar por una refrigeradora o por una licuadora con algún defecto, finalmente nos lo arreglan, pero ahora estaremos dispuestos a batallar por aspectos de consumidor que tal vez antes no estábamos tan dispuestos a hacerlo. Entonces va a haber una avalancha de demandas y además esto adicionalmente a, si no se toman medidas de seguridad ciudadana, los temas penales, puede significar para la función judicial realmente un 20% más de acumulación. 60% de acumulación para el próximo año. Es decir, lo que ingrese este año a la función judicial, y tal vez haya datos que algún día serán públicos, demostrarán que si no se toman medidas, realmente podríamos al final de año solo haber despachado el 40% o el 30% de lo que ingresó este año, acumulándose para años siguientes. Entonces el tema puede ser muy grave a nivel de tasas de duración, afectando también las condiciones de trabajo de los funcionarios. Pero los problemas tienen que tener soluciones, sin duda. Aumento del número de jueces, eso en su momento fue necesario. Tal vez es más difícil continuar o aumentar más jueces. Ecuador tiene, si se mantiene la tasa, 12 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa que está en el promedio de América Latina. El aumento de jueces es importante, pero no necesariamente es la única política. Alguna vez se pensó que reformar la justicia era tener más jueces y más de lo mismo. Realmente no, había que tener más jueces, pero tener otras políticas también de acceso a justicia, que hoy por hoy además van a poder permitir enfrentar de mejor manera el desafío que se viene si se toman las medidas correctas. Oralidad procesal con un adecuado agendamiento. Es decir, la oralidad primero es una garantía ciudadana. Salimos del viejo sistema escrito, lento, que usaba mucho papel, sin inmediación, y que ahora trasladado ahora pasamos a un sistema procesal oral
en el que se puede despachar mucho más rápido. Las estadísticas así lo han demostrado, en la medida que se tomen también medidas de modelo de gestión correctos. Tecnología e infraestructura son logísticas muy necesarias, modelos de gestión enfocados en el ciudadano, bienestar social del talento humano, con adecuadas remuneraciones para gente que hace un trabajo muy difícil. Ser juez, ser secretario, ayudante judicial, son trabajos extenuantes que deben ser considerados también en esa dimensión. Capacitación continua y alternativas al proceso judicial, y aquí entra nuevamente la necesidad de impulsar mucho la mediación, la conciliación y, por supuesto, todo lo que significará el uso de medidas telemáticas. Para hacer todo esto se necesita que las audiencias se hagan, porque si yo paso un sistema oral, pero no se hace la audiencia, no hemos ganado nada. La audiencia tiene que hacerse y para eso tiene que agendarse correctamente y poner los recursos disponibles para el juez para un correcto y rápido agendamiento. Nosotros en un momento determinado recibimos un sistema donde fallaba el 30% de las audiencias y lo dejamos con un 3.5 y en la proyección del año 2018 de 3 puntos de porcentaje de audiencias fallidas por fuerza mayor, que son porcentajes razonables y aceptables en cualquier sistema. Pero 30% implica justamente que sea parte del problema de la pendencia y la demora judicial. El Código Orgánico General de Procesos fue clave en transformar la forma en la que se administra justicia y mejorar los niveles de acceso a justicia. Y hoy en la pandemia resulta una herramienta fundamental para dar pasos adicionales en este marco. No quiero ni imaginar lo que sería con el viejo sistema escrito el enfrentar el desafío de todo lo que implica la tutela judicial de los ciudadanos y la avalancha de procesos que se vendrán. Si se usan bien las normas de este código, tenemos respuestas que son posibles que puedan alivianar parte del gran problema que involucrará el servicio judicial. El Código Orgánico General de Procesos fue, sin duda, la mayor transformación en materia procesal judicial del Ecuador en su vida republicana. La más importante, la que ha dado un salto real hacia una modernidad que le permite ahora tener un contexto para seguir avanzando y ojalá dar buenas respuestas a este problema. Este código no lo tienen otros países que necesitarían y quisieran tenerlo. España mismo ha tenido que establecer leyes casi de excepción para poder tener normativa que le permita el uso, por ejemplo, de medios telemáticos en la justicia. El Ecuador lo tiene desde el año 2016 y desde el año 2014 en materia penal con el COIP lo vamos a ver también un poquito más adelante. El código, para recordar rápidamente, dejó atrás 80 procesos distintos para tomar 4 procesos, 4 vías procesales para que ahí se puedan tramitar todos los procesos judiciales. Esto fue un avance muy importante, no solamente desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de acceso y de comprensión del ciudadano de un sistema procesal que antes lo veía como una telaraña y que ahora es mucho más fácil de explicar a los clientes y a los ciudadanos desde la perspectiva de abogado en qué consiste cada uno de los procesos y si los abogados actuamos con toda nuestra responsabilidad profesional del consentimiento informado, como lo hacen los médicos. Consentimiento informado, que significa decirle, en el caso de los médicos, al paciente cuáles son los diferentes tratamientos y cuál es el de menor impacto, cuál no tiene efectos secundarios, la duración y el costo de cada uno de esos tratamientos, para que con consentimiento informado el paciente escoja y se responsabilice de su parte del tratamiento. Igualmente, el COGEP permite esto, que pueda haber un mejor consentimiento informado hacia el cliente por parte de los abogados, escoger el camino, si la mediación, si el arbitraje, si la comprensión de que esta materia va por una vía sumaria, que es una sola audiencia, el ordinario ya son 2 audiencias, etcétera. Mucho más fácil de explicar que lo que significaba el proceso escrito antiguo. Y por supuesto, la presencia, la participación del cliente se vuelve también algo muy importante. Se unifican las vías, el anuncio de prueba que transparenta el proceso, la decisión en audiencia, que es fundamental para la agilidad y la transparencia como una garantía procesal, y el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos. Sobre esto rápidamente unos datos. El juicio ordinario, que todos sabemos que duraba en nuestro país en el escrito al menos 2 años, 3 meses en un estudio realizado,
5 veces más rápido se tramitó, al menos en el año 2017 y parte del 2018, el juicio ordinario resultó 5 veces más rápido en el sistema oral. Evidentemente, a todo sistema hay que darle mantenimiento y hay que siempre estarse fijando en las necesidades para poder sostener sus virtualidades, porque si no se toman medidas oportunas, entonces nuevamente el sistema puede caer en vicios iguales al anterior en términos de tiempo, aunque la oralidad siempre seguirá teniendo sus características de inmediación y de transparencia. Un juicio ejecutivo, ojo, que antes solo tenía el nombre de ejecutivo, 1 año, 11 meses en promedio duraban, bajaron a durar en promedio 5 meses los procesos que entraron en el sistema procesal oral. Y un tema de gran virtualidad que en este tiempo será muy importante utilizar en tiempos de emergencia sanitaria, la conciliación, la mediación. Gracias al COGEP, ya en el año 2017 el 11% de los procesos llegaban a conciliación. Y este no es un dato menor, porque antes se conciliaba prácticamente 0. Antes del COGEP teníamos a nivel de conciliación en la función judicial ciertas materias, familia, algo de laboral y nada más. Hoy prácticamente en todos los procesos judiciales hay conciliaciones y ya en el año 2017 teníamos 11% de conciliación, que quiere decir 11% de descongestión también del sistema. Y si hoy la función judicial va a enfrentar una avalancha de demandas y una acumulación que se venía dando y el estancamiento de estos meses, es necesario también apuntalar estas otras vías. Y para eso, en un terreno muy importante, que es el tema del uso de herramientas informáticas, que ya nuestro Código Orgánico General de Procesos lo ha desarrollado y el CODIP también las tiene. Pero es importante que recordemos la Constitución, que nos dice en su artículo 169 que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Esta a mí, en lo personal, me parece que es una de las definiciones más sencillas y más profundas de lo que es un sistema procesal. Medio para la realización de la justicia. Es decir, el sistema procesal no es un fin en sí mismo, es un medio y hay que hacer todo lo que hay que hacer para que realice la justicia. De ahí la importancia de la oralidad y otros aspectos que vamos a revisar. El Código Orgánico de la Función Judicial recoge el principio de acceso a justicia largamente, casi como la lámina, una de las láminas iniciales de esta conferencia, en la que el Código Orgánico de la Función Judicial Ecuatoriana prácticamente habla de todos los problemas de acceso a justicia y que el Estado debe resolver: la geográfica, la cultural, la defectividad, etc. El Código Orgánico Integral Penal en el 565 nos habla ya de las audiencias telemáticas u otros medios que permitan la realización de las audiencias. Ecuador hace tiempo que ya venía realizando este tipo de audiencias desde el año 2014. Y el COGEP, vigente desde el año 2016, ya acaba de cumplir 4 años el código en el mes de abril, mayo de este año, acaba de cumplir 4 años, proceso oral por audiencias, y si las audiencias podrán realizarse por videoconferencias u otros medios. Se pueden realizar por videoconferencias. Evidentemente, estos medios están al servicio de la justicia y no al revés. Entonces, estos medios deben ser evaluados por los juzgadores si les dan los insumos suficientes para poder juzgar. Y en lo tecnológico, miren, el COGEP nos ha permitido también que los remates judiciales sean vía telemática. Así que lo telemático no es nada novedoso en nuestro país. Se vienen realizando remates telemáticos desde el año 2016, que involucran mayor transparencia, mayor rapidez, y eso es beneficioso para el deudor y para el acreedor, que ven sus bienes de manera más transparente, rematados, y los valores destinados al pago de deudas, sin que existan, como en el pasado, grupos interesados en que esto se realice de manera casi oculta y que solo beneficiaba a algunos y perjudicaba sin duda a otros. Entonces, estos temas telemáticos ya vienen siendo una realidad en la función judicial ecuatoriana, pero hay que avanzar. Hay que avanzar con aspectos muy importantes como el expediente electrónico. Ya se hicieron desarrollos, hay pruebas, pilotos realizadas en la provincia de Imbabura, que es importantísimo llevar a cabo a nivel nacional con mucha responsabilidad, con mucha capacitación. Nadie dice que esto es fácil, pero hay que trabajar muy duro, hay que coordinar.
Hay que llevar a cabo el desarrollo de habilidades y conocimientos para usuarios, para abogados, para funcionarios, pero es posible hacer. Esta frase nos está ilustrando lo importante que es pasar a la reflexión sobre el uso de todos estos medios telemáticos en la medida, insisto, que ayuden a la justicia. Los tribunales no son un lugar, son un servicio. Richard Susskind, un experto de reforma judicial en el Reino Unido, que está impulsando mucho el uso de los medios telemáticos. Los tribunales no son un lugar, son un servicio. Hay unas personas que piensan que el tribunal es el lugar donde hay que ir y a veces hacer un show. No, no, no. El tribunal es un servicio y ese servicio se puede prestar de varias maneras, en la medida, por supuesto, que nos garanticen todas las garantías, valga la redundancia, del debido proceso. En Ecuador se venían haciendo videoaudiencias del año 2013, además con un ahorro económico muy importante en materia penal en relación al traslado de detenidos, siempre garantizando el debido proceso, la posibilidad, como lo dice el mismo Código Orgánico de la Función Judicial y el COIP, la posibilidad de que las partes, el procesado, hable con sus abogados y tenga llegada hacia una debida defensa, por supuesto. Y también los abogados puedan hacer los interrogatorios pertinentes. Pero se han hecho miles de videoaudiencias, no es nada nuevo, se han hecho miles. Algunos ahora empiezan a oponerse y a hablar de aspectos que volverían inviable. Depende. Yo creo que hay que escuchar todos los criterios. Se habla mucho del problema de la inmediación, si la inmediación puede ser virtual. Bueno, depende de los casos. Hay casos en los que es absolutamente factible que dicha inmediación pueda darse. Lo reafirmaremos un poco más adelante. Pero importante subrayar que tenemos un marco legal que otros países no tienen sobre el uso de tecnologías, sobre las videoaudiencias, sobre medios telemáticos, que ya tenemos esa vía abierta y es importante que se den los pasos rápidamente para que los ciudadanos puedan acceder a la información y pueda darse el servicio de justicia también por estas vías. Mediación, muy importante en este contexto de pandemia, el que se la fortalezca, muy importante. Y la mediación, que es un proceso en el que las partes deciden directamente su conflicto, va a ser muy necesario que también se implementen los medios telemáticos y es absolutamente factible que así sea, se los digo ya incluso con experiencia personal sobre el tema. Pero primero veamos también los beneficios históricos que esto ha tenido para la función judicial. La función judicial resolvió, por ejemplo, en el año 2017, 75,000 procesos con acuerdo de inmediación, 45,000 con acuerdo. Esto ya involucra una descongestión del 26% en materias transigibles. Entonces tenemos ahí unas virtualidades muy importantes de la mediación que ayudarán a enfrentar esa avalancha de casos. Además, que la mediación es menos costosa para el sistema el ofrecerla en sus servicios. Y a través de las vías telemáticas es muy factible realizarlo. Aquí esta gráfica nos muestra justamente los costos, ¿no? La función judicial va a estar, como otras instituciones públicas, hablando de sus limitaciones presupuestarias y también es cierto que deben enfocarse en lo que les rinda más, es decir, hacer más con los mismos recursos a menor costo. Ese es el gran desafío de la gestión gerencial a nivel administrativo. Hacer más con los mismos recursos a menor costo. O incluso hacer igual o más con menos recursos. En la medida que estén enfocados en lo esencial. Evidentemente habrá temas necesarios, pero no indispensables, que hoy deben esperar. Pero la remuneración de la gente, el talento humano, el bienestar social, las posibilidades de que los ciudadanos accedan con dignidad a un servicio rápido, eficiente, habrá que enfocarse en esos aspectos. Y la mediación ha significado ahorros fabulosos para la función judicial, porque se han llegado a resolver muchísimos casos y, por ejemplo, en 2 años, el ahorro para la función judicial en costos evitados fue de $37 millones. Si esos procesos, si esos conflictos iban a juicio, en costo operativo le significaban a la función judicial $37 millones adicionales en costo operativo. Así que la mediación también tiene este efecto preventivo en el costo
hay costos evitados que se hacen con procedimientos mucho más eficientes y hasta más satisfactorios para la función judicial. No puedo dejar de mencionar la justicia de paz, que ya se empezó a implementar desde el año 2016 en nuestro país y que en el año 2017 llegaron a significar 298 jueces de paz. Ojalá cada vez haya más jueces de paz en el Ecuador que pueden tener funciones de solución de conflictos comunitarios, incluso alguna competencia para resolver con equidad algunos problemas, algunos conflictos, pero también pueden ser espacios de conciliación, de mediación, e incluso, en mi opinión, y sin necesidad de una reforma legal, ser los veedores de que se cumplan las medidas socioeducativas de los jóvenes en conflicto con la ley, y me quiero referir a eso también un poquito más adelante, aunque sea rápidamente por el tiempo, porque es importantísimo tomar en cuenta que si hablamos de acceso a justicia y de los temas de pandemia, el tema de los jóvenes en conflicto con la ley es fundamental que innovemos la manera en la que respondemos a ese tipo de conflictividad. Fíjense, con un presupuesto mayor en el año 2012, la función judicial despachó 350,000 causas. Con un presupuesto menor en el año 2017, la función judicial despachó prácticamente más del doble de causas, 708,000 causas resueltas, ¿no? Resueltas. Entonces, con menos presupuesto se hizo más. Habrá que mirar ahora con mayor exigencia cómo con menos se hace más, porque estamos obligados a tutelar los derechos de las... Con su ponencia, doctor. Muy bien. Mire, voy a continuar sin la presentación, voy a terminar, si se me escucha bien, simplemente terminar diciéndoles que en el tema de justicia juvenil, como les decía hace un instante, es fundamental el que tengamos nuevas respuestas. Si antes de la pandemia era importante el tener medidas sustitutivas a la prisión preventiva y medidas socioeducativas, hoy esta exigencia se vuelve aún mayor en el contexto de una pandemia. Había que hacerlo antes, hay que hacerlo ahora y habrá que hacerlo en el futuro. La respuesta hacia los jóvenes en conflicto con la ley debe significar el afianzamiento de la justicia restaurativa, en la que se debe propender a la desjudicialización del conflicto y provocar la verdadera restauración, la verdadera justicia restaurativa. Y con esto quiero decir que no es tan sencillo como pensar en mediar o conciliar. Por supuesto, esto es importante, pero hay un error frecuente en el que se cae, en el que se confunde la justicia restaurativa con los procesos restaurativos, que son cosas distintas que se complementan, y procesos que provienen de la conciliación, de la mediación, que no necesariamente son siempre procesos restaurativos. Pueden ser procesos reparadores, pueden ser procesos que ayudan a la satisfacción de intereses, pero no necesariamente son procesos restaurativos. Porque la justicia restaurativa lo que propone es que para el joven en conflicto con la ley, en lugar de una medida de encierro, salvo cuando ésta sea necesaria y estrictamente necesaria, tenga medidas socioeducativas, repare el daño, se rehabilite, la víctima se rehabilite y la sociedad también acepte ese proceso. Es un proceso donde participa mucho la comunidad. Por eso decía que lo que los jueces de paz pueden hacer en este campo puede ser muy amplio, puede ser muy beneficioso para la comunidad y para el desarrollo de lo que significa la justicia restaurativa. En todo esto, y para terminar, mencionar que se debe tener siempre muy claro que la razón de ser del Estado es la protección de los derechos, que los estados deben tomar medidas de política pública con esa luz, priorizando en función de los parámetros que hemos recordado hoy día, tanto internacionales como nacionales, la toma de decisiones, priorizando todo lo que signifique una medida hacia el bien común y hacia la protección de los más desprotegidos. Y si es que no se hace, para eso están las funciones judiciales que hoy más que nunca deben convertirse en ese refugio de los derechos humanos, en ese refugio de los derechos ciudadanos, para equilibrar el poder, para que justamente la función judicial pueda atender la solución de esos problemas y esos conflictos. Les agradezco enormemente a todos quienes nos han escuchado, a la universidad en particular y a todos los que nos han dado asistencia técnica,
y dispuesto a la segunda parte de este foro. Perfecto. En este momento vamos a dar paso, doctor, al foro de preguntas. Ya tenemos seleccionadas algunas. Voy a dar lectura a la primera. Dice, con la aprobación de la ley humanitaria y de ordenamiento de las finanzas públicas, se violan muchos derechos, entre ellos a la justicia. Viola las resoluciones de la ONU y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos con la excusa de la pandemia. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para evitar los abusos de poder cuando no tenemos derecho a la justicia? Esta sería una pregunta. Y otra también dice, ¿qué alternativas tenemos para proteger nuestros derechos adquiridos por motivo de la pandemia? ¿La ley puede ser retroactiva? Muy bien, muchas gracias a quienes han planteado estas preguntas importantes. Miren, los desarrollos normativos pueden tener una amplia justificación. Y creo que mientras más se justifica, es porque más difícil es realmente visualizar su real fundamento. Mientras más considerandos se ponen en una ley, es porque más necesidad hay de justificar algo. Tenemos una normativa que sin duda permite, y esto antes de la pandemia, que una situación laboral de fuerza mayor impida la continuidad de un servicio. Y aquí nadie está negando lo difícil que significa sostener una empresa, ponerla en marcha y sostenerla de buena fe en el tiempo, y peor aún en este contexto. Pero hay una normativa también que nos protege a todos. Esa normativa establece que si tengo este fuerza mayor y necesito terminar la vida del negocio, se puede hacer en un contexto jurídico específico, liquidando lo que se deba liquidar. Pero hay condiciones muy claras para eso. Que el negocio termine de manera definitiva es una específica y que sea por fuerza mayor. Así que si es que no hay claridad entre los miembros de esa relación laboral, bien pueden demandar aunque esté muy claro el hecho ocurrido. Lo pueden hacer y será el juez que determine si en efecto hubo esa fuerza mayor o si no fue fuerza mayor, sino que fue una decisión tal vez legítima, una decisión, ya no quiero trabajar más en esto, los empresarios son libres de hacerlo, ya no quiero tener más este restaurante, lo cierro, muy bien, ya no quiero tener más esta mecánica, perfecto, pero tengo que indemnizar, y si es que es despido intempestivo, tengo que hacerlo integralmente. Ahora, la pandemia no puede servir para ocultar eso, ocultar deseos personales. Si es que es un deseo personal, hay que hacerlo indemnizando correctamente. Si es fuerza mayor, deberá también de todas maneras quedar claro para los involucrados. Y si hay un diálogo en buena hora, como lo decía hace un rato, si somos impulsadores de toda la vida de la mediación y la conciliación, pero el diálogo, evidentemente, dentro de lo que significa equilibrio de poder y que no afecte los derechos de nadie. Y en relación a una normativa que nos dice que se interpreta, aunque puede ser incluso discutible la normativa, cómo se generó esa interpretativa, el procedimiento legislativo por el cual se generó esa interpretación, más allá de esa discusión técnica, lo que queda claro es que si se va a despedir a alguien, será por el cierre integral de al menos una parte del negocio, si no de todo, de una parte del negocio. Es decir, si yo tengo en un restaurante 10 meseros, tendría que despedir a todos y quedarme sin meseros y trabajar sin meseros. Podría ser que ahí caiga en el escenario de la ley y puedo cambiar de opinión con buenos argumentos, sin duda. Pero si solo despido a 3 meseros y me quedo con 7, no estaríamos dentro de esos escenarios, en mi opinión. Y creo que va a ser difícil que cambie de opinión, porque creo que las normativas son bastante claras en esto. Y también los derechos del trabajador son conquistas de la humanidad irrenunciables que los sistemas judiciales del mundo están obligados a precautelar, como lo he recordado en la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 9 de abril pasado.
Sobre la segunda, las alternativas son, en el marco institucional, el defender los derechos, el plantearlo. Y los jueces de decidir. Los jueces sabrán decidir a la luz de las normas constitucionales, de los tratados internacionales, de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de pandemia y tomar sus decisiones ofreciendo tutela judicial efectiva a unos y a otros. Digo, por supuesto, el sostener una empresa en este contexto de buena fe es muy difícil. Y el diálogo en eso es muy necesario. El diálogo entre personas que no se ven como objetos, como insumos de producción o como fuentes de dinero, sino como personas que trabajan en equipo y colaboración. Y apuntaría en esto que también este tipo de situaciones pueden generar cambios culturales en todos los sectores de la sociedad deben generar cambios culturales y posiblemente ir desarrollando nuevos valores o hacer más presentes valores existentes de colaboración, de trabajo en equipo por el bien común y no de aprovechamiento de unos por otros. Perfecto, doctor. Voy a dar lectura a la siguiente pregunta. Dice, gracias. Una pregunta, doctor. Como ha indicado usted mismo, hay barreras contra grupos de atención prioritarias. Por el tema de emergencia, es necesario desformalizar bastante la tramitología administrativa o judicial. Por ejemplo, en el caso de la judicial, la exigencia de la función judicial actual es solicitar la firma electrónica para la recepción de escritos. Cuando la Corte Constitucional es una resolución, se concede la posibilidad de recibir escritos con firma escaneada. Creo que es mucho más práctico hacerlo así. Por otro lado, la administrativa, como juntas de protección de derechos, siguen haciendo teletrabajo. Sin embargo, poco o nada se promocionó su actual funcionamiento. Con esto, ¿cómo repotenciar el servicio público, administrativo o judicial con herramientas tecnológicas sin seguir vulnerando derechos y sin que se deslegitime sus actuaciones? Mira, muy interesante el planteamiento, porque somos absolutamente partidarios del uso de medios telemáticos como medios, no como fines en sí mismo, como medios que me garanticen inmediación real, inmediación que puede ser virtual y brindarme lo que realmente busca la inmediación, que es darle al juez certezas, y la cercanía ofrece certezas. Este medio virtual podría ofrecerle al juez las certezas suficientes, y si no, el juez sabrá que no me da certezas y que necesito presencias. Perfecto, pero no serán todos los casos, serán menos, y con eso estamos también aliviando el flujo de personas hacia las unidades judiciales, que este es un mecanismo de salud pública necesaria en estos tiempos, y que de pronto se sostiene en el tiempo más allá de que aparezca una vacuna. Es decir, ¿para qué moverme a una unidad judicial si puedo obtener el beneficio y puedo dar lo que necesito dar a través de otros medios? Y esto significa ahorro de tiempo y también ahorro de recursos. Entonces, si bien puedo ver por un lado costos, por otro lado puedo ver grandes beneficios en tiempo, en agilidad, en transparencia y evidentemente no todos los casos, pero quedará a criterio del juez, como la ley mismo lo dice, en qué casos esto es posible hacer. Pero es posible hacer y hay un marco legal pertinente. Y en relación específicamente a la firma, diría que es necesario, y a lo que venía diciendo hace un instante, tomar en cuenta que si bien son medios necesarios, hay que tomar en cuenta el tema de la brecha tecnológica en una sociedad. Hay gente que no tiene acceso a todos estos medios. Hay sectores de la sociedad que todavía no tienen acceso. Si en educación hoy día, creo que nos escandalizábamos todos sabiendo que el 80% de nuestros jóvenes no tienen acceso y que son parte de la educación pública, no tienen acceso a Internet. Imaginen también cómo se puede exigir entonces que alguien pueda acceder al sistema de justicia si es que éste no contempla esas brechas tecnológicas. Pero esto hay que resolverlo. Muchos abogados lo podrán realizar, sacar su firma electrónica. Si es que es escaneada, en la medida en la que tengamos certezas, no habría inconveniente. En la medida en la que yo tenga escaneado y tenga un código que me permita garantizar el origen
de esa firma podría tener esa validez. Pero tengo que necesitar una seguridad cibernética también ahí. Y la firma electrónica no es algo demasiado complicado. Creo que los costos deberían eventualmente ser analizados y revisados y brindar acceso a esas posibilidades a personas que no tengan la posibilidad de llevar a cabo una firma electrónica. Pero estos medios tecnológicos, mi opinión es que han llegado para quedarse, no por la pandemia, han llegado para quedarse y la pregunta no es si se hacen o no se hacen, sino cómo se hacen. Y la respuesta también es que se hagan haciendo que todo el mundo pueda tener acceso a ellas. Perfecto, doctor. Voy a dar paso a la siguiente pregunta que dice: ahora, por el motivo de que no se tiene acceso a la justicia de manera completa, se pretende implementar el llevar las audiencias de forma virtual por motivo de la pandemia. ¿Considera usted desde la perspectiva jurídica que este mecanismo violenta los principios del proceso? Por ejemplo, cuando el abogado de la defensa o fiscalía tienen que contrainterrogar a un testigo por estos medios, ¿podría existir alguna interferencia en la señal? El testigo podría cambiar su respuesta, darle tiempo a dudas, etc. A ver, me parece muy válida la pregunta, la inquietud es absolutamente pertinente y la respuesta es inicialmente algo clásica, ¿sí? Depende, como muchos abogados saben que a veces es mucho la primera respuesta en muchos temas. Depende. Primero, es necesario tomar medidas para garantizar el acceso. La justicia no puede pararse. Si hay distanciamiento físico, las audiencias entonces no se realizarían. Y una respuesta fácil sería, como hay distanciamiento físico, no hago las audiencias. No, las audiencias tienen que hacerse. Ahora, ¿en qué condiciones? En condiciones de bioseguridad para el juez, para los testigos, para las partes. Y determinando quién es necesario que asista y quién no. Quién debe movilizarse y quién no debe movilizarse. Para esto, evidentemente, se requieren ciertos desarrollos que aún están en ciernes, lamentablemente. El expediente electrónico es fundamental, porque el expediente electrónico me va a permitir acceder a una gran cantidad de información sin necesidad de desplazarme a las unidades judiciales. Y con el expediente electrónico disminuyo grandemente el flujo de personas. Luego vamos a las audiencias. Bueno, depende qué audiencia. Pueden haber audiencias de revisión de medidas, que bien podrían realizarse en beneficio de quien ha solicitado esa medida a través de medios telemáticos y permitiendo que el juez tenga las certezas suficientes a través de los informes periciales, médicos, etcétera, que hagan falta para que se haga esa revisión de medida. O, permítame, la caducidad de prisión preventiva. A ver, este es un tema que se verifica prácticamente con instrumentos públicos que están a disposición del juez y que se verificarán si caducó o no caducó una prisión preventiva que implica la libertad de una persona. Es indeseable la caducidad de prisión preventiva, debo decirles, es indeseable, pero tampoco se puede a una persona que todavía se le considera inocente, que esté sometida a unos tiempos que tampoco son culpa de ella, por más pandemia que haya, y que no pueda salir en libertad cuando la Constitución y normas internacionales le están diciendo que sí puede salir en libertad. Y el medio telemático puede perfectamente servir sin que eso signifique engañarle al juez. El juez debe decidir si el medio telemático me es suficiente. Pero primero, antes de responderlo, casi el 70% de la carga procesal de la función judicial es Le tenemos nuevamente, doctor. Su micrófono ya está encendido. Perfecto. Les decía que casi el 70% de la carga procesal de la función judicial es no penal y en la gran mayoría de esos aspectos, sin duda, yo creo que se puede aplicar los medios telemáticos sin mayor problema. En esta semana tuve audiencias de temas muy complejos en mediación y que se llevaron a cabo sin ningún problema, materias no penales, por supuesto. Y si fuesen contenciosas, tampoco habría un inconveniente mayor. Y si hay alguna que se requiere presencia, el juez lo podrá decidir y decir, aquí necesito presencia. Perfecto.
pero que serán ya números marginales. Y en materia penal, que es el 30% de la carga, ya me estoy aliviando una buena carga, ¿no? De flujo de personas. Habrá que ver qué audiencia sí, qué audiencia no. En España, las normas que sacaron de manera emergente establecen la posibilidad de que se pueda hacer en todas las materias, incluyendo la penal, en la medida en la que el juez considere que se puede hacer y que tiene certezas suficientes de hacerlo. Y si se corta la señal, como nos ha pasado esta noche, discúlpeme, lo primero que hará el otro abogado o el fiscal es decir, repítame lo que ha dicho, quiero volver, no le escuché, necesito repetir. Se discute mucho sobre el tema si el juez es este gran psicólogo que puede mirar gestos y decir si alguien miente o no. Se discute mucho eso. Y el juez al final tiene certezas no solo por un testimonio, o al menos así debería ser, más aún en materia penal, no solo un testimonio, sino otras fuentes materiales que le dan convencimiento de los hechos que ocurrieron, de la historia que ocurrió a través de varias fuentes. Una de ellas la testimonial, muy importante en algunos casos, pero no es la única. Y en todo caso, más allá de esa discusión de que si el juez es por su experiencia, un psicólogo que dice y adivina si la gente dice la verdad o miente, más allá de esa discusión, el juez sí puede decidir que ciertas cosas se hagan vía telemática y otras que se ve que imposible no se puede hacer y la defensa alega que necesita hacerlo de manera personal, pues tendrá que escuchar aquello y tomar la medida de la presencia. Pero ya estamos hablando también de situaciones que no son las cotidianas. O sea, depende finalmente si me dan certezas como juzgador o no me las dan. Depende. Si yo como parte procesal siento que he podido dar todo lo que debo dar al juez para que decida o le debo dar algo más de manera presencial. Perfecto, doctor. Voy a proceder a leer la siguiente pregunta. Dice, doctor, buenas noches. ¿Es verdad que los tiempos en los procesos civiles se han acortado con la vigencia del COGEP? Pero desde hace 2 años el tema de las citaciones han vuelto a retardar demasiado los procesos en la mayoría de complejos judiciales. No se diga ahora por la pandemia. ¿Cuál es su opinión acerca de reformar el tema de las citaciones y que se hagan vía correo electrónico y ya no personalmente, con el fin de no retardar estos procesos? A ver, una pregunta muy, muy interesante. En efecto, hay muchas cosas positivas que el COGEP ha establecido. Una son los tiempos. Evidentemente es obra humana, que es perfectible y se pueden hacer reformas para mejorarlo sin desnaturalizar la oralidad, sin desnaturalizar la transparencia, sin desnaturalizar la obligación de la decisión del juez de manera oral en una audiencia, sino simplemente no será procedimiento oral, sino juicio con audiencias, pero no procedimiento oral. Entonces, hay importantes cambios. Creo que al principio se decía que esto era imposible de hacer y se hizo bastante bien, muy rápidamente, incluso la región así lo reconoce, pero todo sistema puede ser perfectible. Y creo que el tema de citaciones siempre fue un problema, ¿eh? Un problema a medio resolver en algún momento. No es un tema fácil de resolver, es muy fácil decir resuelvan esto, es muy complejo, hay muchos problemas, pero los avances hay que sostenerlos y dar pasos para adelante, no para atrás. Y creo que lo que se plantearía como una reforma para que se pueda citar a alguien vía correo electrónico, creo que sería un avance en la medida en la que, en mi opinión, debe haber un consentimiento previo. Es decir, no creo que a alguien le puedan captar su dato. Miren que ahora se discute mucho sobre la privacidad de las personas y el uso de sus datos informáticos, porque estas vías telemáticas nos han ayudado mucho a acercarnos, pero también a volvernos vulnerables y los datos de las personas pueden ser mal usados. Entonces, que de pronto a alguien le llegue una citación por correo electrónico de una demanda, lo pensaría bien. Sin embargo, sí me parecería una reforma interesante que si 2 personas han hecho un contrato laboral, empresarios, comerciales, etcétera, y en ese contrato han establecido que si surge un conflicto, me citen en este correo electrónico, creo que se aliviaría una buena parte del trabajo de citaciones. Esa reforma sería para adelante, sin duda, pero me parece un planteamiento muy interesante el que se ha dejado entrever en esta pregunta. Perfecto, doctor. Voy a proceder a leer la siguiente pregunta. Dice,
No hay duda de que el sistema oral en la normalidad garantiza de mejor manera los derechos. Sin embargo, se podrían afectar principios de inmediación y contradicción. ¿Considera usted, doctor, que el sistema escrito en circunstancias excepcionales, es decir, la pandemia, no se afectarían tales principios? Por ejemplo, la prueba y la sentencia no se practica ni dicta en sentencia. Entonces, ¿cree usted que es viable que se aproveche esta circunstancia ahora en estos tiempos para que se despachen y terminen todos los procesos pendientes del sistema escrito? Esta sería la última pregunta y cerramos. Bien, bueno, empiezo por el final. Realmente estaba previsto que en diciembre del año 2018 se haya despachado todo lo del sistema escrito. Habrá que ver por qué no pasó. Pero estaba planificado que en diciembre del año 2018 terminaba la última causa que ingresó con sistema escrito y solo quedaba temas orales. Y todos los jueces que estaban en el sistema escrito podían también ya pasar a incorporarse al sistema oral. Entonces eso debió ocurrir en diciembre del 2018, por un lado. Empezaba por el final de esta pregunta. Lo otro, nuevamente, creo que son temas dignos de discutir. Y se han organizado foros muy interesantes, iberoamericanos, en el caso de la Corporación 2030, en las que jueces de Argentina, de España, con expertos de Ecuador, de Colombia, han analizado estos temas. Y hay que partir de una realidad. El tema tecnológico ha venido para quedarse. A ajustarse a la realidad del servicio, sin duda, a las necesidades del usuario, a los derechos de las personas, pero no me parece que han venido por el tema de la pandemia nada más. Hoy se han vuelto evidentemente más necesarios. Hay algunos abogados que he escuchado, comentarios he leído, que dicen, sí, me gusta esto de lo telemático, esto, sí, es bueno esto de la mediación virtual, es bueno para ciertos temas, pero no para lo penal, no para lo tributario, no para mi área, porque mi área es muy específica. Y luego hay una serie de argumentaciones, no estamos preparados, no es nuestra cultura, es decir, somos menos. Casi que es una justificación, es que otros pueden, pero no nosotros. Creo que eso hay que superarlo. Si hay problemas, hay que enfrentarlos y saber cómo se resuelven, pero no es porque no podamos. Primero que ley tenemos mejores que otros países. Avances tecnológicos ya se vienen ejecutando hace algún tiempo. Hay que desarrollarlos y dar los pasos adicionales. Y sobre el tema de principios, los medios están al servicio de los principios. Entonces, si el medio tecnológico me garantiza este principio fundamental que es el acceso, primero lo tengo que examinar y usar. Porque el principio en este contexto y para adelante y con la congestión que se viene, me va a ayudar a garantizar un principio que es el de acceso. Sin acceso, no tengo nada más, no tengo tutela judicial efectiva. O sea, primero tengo que tener acceso al servicio. Y una vez que tengo acceso al servicio, que ese servicio me dé tutela judicial. Entonces yo no puedo hablar de tutela judicial y no puedo hablar de los grandes principios si no hay acceso. Entonces necesito acceso. Acceso que me dé tutela judicial efectiva, sin duda. Y esa tutela judicial significa principalmente que el juez decida con certezas. Certezas que son parte de mis argumentaciones, de mis contradicciones en una audiencia, de mi presencia. En este caso, discutimos si es la virtual. Si la virtual da todo lo que el juez necesita, bienvenida sea. Si hay elementos que no nos proveen estos medios telemáticos, si hay un corte de energía, bueno, también hay amenazas de bomba, verdaderas y falsas, que cortan una audiencia o que impiden su instalación. ¿Qué pasa? Se retoma y se vuelve a tomar el hilo de la audiencia. Se corta, se retoma y se vuelve a tomar el hilo de la situación. Si es que alguien miente, bueno, el valor de ese testimonio mentiroso es el mismo valor mentiroso en la video o en la presencia. ¿Que lo puede interrogar mejor al testigo en presencia? Esa es la gran discusión. Esa es la gran discusión. Pero estamos hablando de un porcentaje específico que no puede anular todo el uso de medios telemáticos que en este contexto me es necesario para alivianar la presencia física de las personas en las audiencias. Y no solo eso, sino que el innecesario traslado de personas pudiendo realizarse esta audiencia sin su presencia necesaria.
La contradicción se puede realizar por estos medios, y si hay algún aspecto de contradicción que resulta insuficiente, el abogado tendrá que expresarlo al juez y el juez saberlo valorar. Y los jueces son garantistas. Por lo tanto, tendrán, y según la ley, son ellos los competentes para valorar si esa argumentación es la pertinente o no. Y lo que se requiere o no para una audiencia que tendría que, en ese caso, suspender para realizarse físicamente ya en condiciones de bioseguridad muy específicas para poderse llevar a cabo. Y cierro con esta idea. Creo que en esto la mayor parte de jueces van a ir más rápido que la mayor parte de abogados. Creo que la mayor parte de jueces van a adaptarse mucho más rápido al cambio que algunos abogados. Pero no quiero decir con esto que muchos abogados no estén muy claros en que hay que ir para adelante y no ser jóvenes conservadores o viejos conservadores que no quieren dar el paso adelante. Siempre, y en esto subrayo, porque he sido enfático desde el inicio de esta presentación, siempre que se garanticen todos los derechos humanos y todo el debido proceso, que es un derecho humano que no se suspende ni en pandemia, ni en guerra, ni en ninguna condición. Les agradezco infinitamente por la presencia, lamento ese par de cortes, pero que lo superamos y que permiten mirar que estos medios también son posibilidades reales de llegar con estas reflexiones, ojalá interesantes para quienes nos hayan escuchado. Una muy buena noche. Agradecemos la excelente intervención del doctor Gustavo Jalk y damos paso al doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Muy buenas noches, una vez más, muy querido amigo, doctor Gustavo Jalk, desde hace muchos años para nuestra Casa de Estudios Superiores. Con usted inició en nuestra universidad los programas y procesos de mediación que luego tuvieron tanto eco en el país. Al foro virtual, lo propio, agradecerles una vez más por su fidelidad en permanentemente ser parte de la Universidad Católica de Cuenca. Deseo cerrar esta breve intervención invitándoles a todos ustedes a continuar formando parte de los programas del Centro de Educación Continua, y mención especial merece anunciar que ya se encuentra diseñando el doctor Gustavo Jalk con un extraordinario equipo de docentes académicos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, lo que será el Diplomado del Código Orgánico General de Procesos. Un programa de estudios bastante bien sustentado, por supuesto, con la legitimidad y la palabra calificada del doctor Gustavo Jalk y de connotados académicos. Este programa será anunciado en los próximos días para conocimiento de la audiencia en general y les invitamos a formar parte del mismo. Lo propio, a continuar siguiendo los programas de nuestra universidad en este largo ciclo de webinarios gratuitos que viene desarrollando la Universidad Católica de Cuenca desde hace ya 8 semanas en esta extensa cuarentena, y que no parar, en el sentido que lo seguiremos haciendo pese a que ya oficialmente estamos retomando a esta nueva normalidad. Que tengan una muy buena noche y el mayor bienestar en cada uno de sus hogares. Agradecemos la intervención del doctor Stalin Bernal, jefe del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, y damos la palabra final al doctor Gustavo Jalk para que cierre este webinario con broche de oro. No, muchas gracias. Gracias, Carolina, por tus palabras. Doctor Bernal, reiterarle el agradecimiento por esta invitación. La academia siempre nos ha apasionado, de ahí provenimos. Ahí volvemos, ahí estaremos, y aportando humildemente, sencillamente, con lo que podamos aportar. Y también es nuestra obligación hacerlo, más aún en estos contextos en los que se encuentra la humanidad viviendo, y el aporte de los sistemas judiciales es sin duda importante. Hay un desarrollo iberoamericano sobre estos temas. La última cumbre judicial se hizo en Ecuador en abril del año 2018, y ahí hicieron una serie de declaraciones importantes que son hojas de ruta muy interesantes, incluso antes de la pandemia, para garantizar acceso a justicia a los ciudadanos, que también es parte de nuestra pasión. Muchísimas gracias a la universidad y hasta la próxima.
En este momento cerramos el webinario Acceso a la Justicia en Época de Emergencia. Agradecemos nuevamente la excelente intervención del doctor Gustavo Yalc. Agradecemos también al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca por esta iniciativa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE. Les deseamos a todos muy buenas noches.